Vamos a hablar de esos autos, o equipos mejor dicho, que le encontraron, digamos, ese gris al reglamento, e hicieron justamente algunos truquitos, por decirlo de alguna manera, que en cierto momento les dieron una ventaja sobre el resto, ¿no? Cuando el auto pasaba, lo verificaban de pies a cabeza, como si tuviesen, no le encontraban nada. Yo encontré 5, que son los que yo me acordaba. Hay un montón más, de hecho han dicho algunos más que no están en esta lista, algunos están en esta lista por supuesto, pero bueno, vamos del número 5, ¿no? Ya me imagino que ya saben cuál es el 1. Si saben cuál es el 1, lo dejan en los comentarios ahora en el chat. Bueno, el número 5, el Mercedes con el sistema DAS, el Dual Axis Steering, que era la dirección de doble eje. Lo comentaron en el chat, ¿no? Esto fue en 2020, fue también un artilugio del equipo Mercedes, que era algo muy sencillo, ¿no? El piloto tiraba y empujaba el volante y eso hacía cambiar la convergencia, ¿no?, de las ruedas delanteras en plena recta, ¿no? Que nos percatamos, si mal no recuerdo, fueron justamente en las pruebas de pretemporada, donde en las cámaras on board vos veía que cuando entraban en una recta hacían así los pilotos y hacían así después, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen eso? Bueno, era justamente por ese sistema. ¿Qué provocaba eso? Mejor calentamiento de neumáticos, menor resistencia en recta y también ventajas en los reinicios, por supuesto. ¿Qué consecuencia tuvo esto? Fue prohibido para 2021. Más atrás en el tiempo, en 2009 también lo dijeron, el doble difusor del Brown GP. Algún día vamos a hacer un video de Brown GP porque creo que es una historia hermosa. Porque si ustedes recuerdan, antes de ser Brown GP era equipo Honda, el equipo Honda que decide irse, ¿no?, en medio de un quilombo que hubo en la crisis de no me acuerdo quién, financiera, no me acuerdo cómo se llamaban. Pero que bueno, todos los japoneses se retiraron todos. También se fue Toyota, se fueron muchos del rally y demás. Bueno, ¿qué decidió Honda? Dice, no, yo me voy a la Fórmula 1, estoy gastando plata, no gano ni loco, me voy. Y le vendió el equipo de manera simbólica por €1 a Ross Brown, que era su director técnico. Brown lo compró, creo que fue el mejor negocio que hizo Brown en su vida. Lo compró. Brown GP corrió solamente una sola temporada con Barrichello y con Button en 2009, que Button termina siendo campeón. ¿Y dónde estaba la ventaja del Brown GP? ¿Cuál era la ventaja? Era un doble canal de difusor trasero que generaba más carga aerodinámica, ¿no? Y eso hizo hasta que, claro, los tipos, imagínense, ¿no? Era un auto blanco con vivos amarillos y negros, sin un sponsor. Cuando lo vieron en la grilla, en la primera carrera, dije, pobre Brown, mirá lo que hizo Brown. Y se le cagaban de risa, ¿no? No tiene ni un sponsor, no tiene nada, pobrecito. Y bueno, lo subestimaron, ¿no? Y la cuestión es que empezaron a ganar carreras Barrichello y Button, y cuando los otros avivaron que el tema era del doble difusor, lo copiaron, pero ya le llevaba tanta ventaja Button y Barrichello que después terminaron definiendo el campeonato entre ellos y ganó Jenson Button. Y después, bueno, al año siguiente la reglamentación obviamente cambió, ¿no? Después otro que no sé si se acuerdan, porque este no lo leí en el chat, que es el Mass Damper de Renault, que fue utilizado en la temporada 2005 y 2006. ¿Qué era el Mass Damper? ¿No? Era un sistema inercial que estaba ubicado en la trompa que mantenía estable el flujo aerodinámico. Eran una masa que se iba moviendo en la medida que contrarrestaba el movimiento del auto, ¿no? Y eso hacía que el auto fuese más firme en la parte delantera, ¿no? Era un auto más predecible, los neumáticos obviamente no se desgastaban tanto y tenía una ventaja clara en los circuitos irregulares. Pero ¿qué pasó acá? Si bien lo habían utilizado en 2005 y 2006, a mitad de 2006 lo declaran ilegal y es cuando ahí empieza a perder ventaja el equipo Renault. Después otro ya en la década del 90, que más o menos también tiene cierto que ver con esto que hablábamos del tema del control de tracción del 94 que ustedes decían. En el 92 y 93 la gran invención de Williams y Adrian Newey, suspensión activa, ¿no? Que eso cambió directamente la Fórmula 1 y le hizo entrar en un pico tecnológico, ¿no? Que duró lo que un suspiro, porque en el 94 fue prohibida, pero digamos que en esas dos temporadas los Williams eran tremendos, ¿no? Con el tema de la suspensión activa. El auto se mantenía perfectamente plano todo el tiempo sin importar la curva o el piano o la velocidad, ¿no? Era justamente lo que lograba esa suspensión, ¿no? Que hacía que el auto vaya bien pegadito al piso, ¿no? Y como les decía, la prohibición total
en el 94 junto a las ayudas electrónicas, ¿no? Pero bueno, ahí, como decían ustedes, en el 94 el control de tracción por una cuestión de mapa de motor, ¿no? Bueno, el gran truco, que fue legal, aunque muchos piensen que no, y ahora les voy a contar cómo fue el tema, es el Brabham ventilador, cuando el equipo era de Bernie Ecclestone. Esto fue en el 78. Brabham tenía un enorme ventilador en el centro, enorme, una cosa así. ¿Y qué hacía? Ellos al principio se hacían, no, esto es para refrigerar. Ah, mirá qué bien, ¿eh? Nunca se me ocurrió poner un ventilador para refrigerar. Pero en realidad lo que hacía era succionaba el auto hacia el piso, haciendo que se pegara y que fue de un Scalextric, ¿no? Bueno, esto corrió en Suecia en el 78, ganó Lauda esa carrera y obviamente se armó un escándalo. Primero se le cagaban todos de risa. Mirá lo que puso el ingeniero, fue Gordon Murray. Mirá lo que puso Murray atrás del Brabham. ¿Cómo va a poner semejante bodoque? Bueno, la cuestión es que se fue el sello en definitiva de Gordon Murray. De hecho, los deportivos de Gordon Murray hoy en día tienen el famoso ventilador, ¿no? Bueno, y contra lo que muchos pueden llegar a suponer, el auto no fue excluido ni fue prohibido, que es el común de la gente, dicen que fue prohibido. En realidad, como Ecclestone vio que se estaba armando semejante quilombo con el auto, y como él ya quería empezar, digamos, a tener, a dominar la Fórmula 1 como negocio, dijo, no, mejor levanto el pie, lo retiro el auto, pongo el otro Brabham, porque si no los equipos se me van a poner de culo y yo no voy a poder hacer mis negocios. Así que ese fue el otro vehículo, ¿no? Estos 5, ¿no? Que usaron el reglamento al máximo, ¿no? Y uno, cuando ve esto, cuando repasa esto, ¿no? ¿Qué te das cuenta? ¿No? Que si mirás estas 5 historias, que la Fórmula 1 no castiga al que hace trampa, sino castiga al que deja en evidencia al reglamento, en definitiva, ¿no? Como está pasando con el equipo Mercedes. Pero más allá de eso, otra cosa que me di cuenta al hacer este pequeño raconto histórico y llevarlo de lo último que fue el DAS de Mercedes en 2020 hasta lo que es el Brabham ventilador. Obviamente hubo un montón de otros autos, por supuesto, pero lo que me daba cuenta mientras hacía eso es cómo fue cambiando la Fórmula 1, que justamente en la década del 70, el 80 y hasta el 90 el ingenio era dominante de la Fórmula 1. Si vos tenías mucho ingenio, si te las arreglabas, si sabías interpretar bien el reglamento, podías crear genialidades, ¿no? Genialidades que nadie las tenía en cuenta. O sea, el ejemplo más claro de eso es el Tyrrell de 6 ruedas del 76. ¿Cómo hacer un auto de Fórmula 1 de 6 ruedas, ¿no? Y después muchos lo intentaron, obviamente hubo muchos otros equipos que probaron con esa fórmula, no les rindió, pero, o sea, un auto con 6 ruedas, una ridiculez. Sin embargo, en esa época, ¿no? Se permitían esas cosas porque los reglamentos no eran tan acotados como son hoy en día, ¿no? Y hoy en día encontrás justamente esa picardía donde no la ves, ¿no? Por supuesto. Antes era mucho más visible, o sea, el ventilador lo vimos todo el mundo veía el ventilador, no sabían para qué carajo usaban, pero lo vieron, igual que las 6 ruedas, no del Tyrrell. Y hoy, no, eso que hacía diferente a la Fórmula 1 y que hacía diferente a los constructores entre sí, hoy no lo ves porque los autos son prácticamente iguales justamente por el tema reglamentario, y solamente está, no, es que el alerón en lugar de abrirse así, se abre así. No, pero el alerón es igual al resto, ¿no? Pero bueno, cuestiones, ¿no? Que pasan en esta Fórmula 1 de hoy en día que es una lástima. Yo creo que deberían liberar un poquito más, pero bueno, qué sé yo.